Imaginen por un momento la Ciudad de México de 1952. Es una metrópoli que aún no conoce el concepto del smog asfixiante. Una ciudad que no se sofoca por los gases de escape, sino por su propio y vertiginoso crecimiento. Por la amplia avenida Juárez, pasando frente al majestuoso Palacio de Bellas Artes, se desliza silenciosamente un trolebús amarillo brillante de la marca Marmon Harrington. Arriba, sus elegantes pértigas, los famosos cuernos, se deslizan sobre las venas de cobre de la catenaria. Adentro viajan obreros con gorras, estudiantes de la Universidad Nacional y amas de casa con canastas rebosantes de productos frescos del mercado de la Merced. No hay rastro de humo negro, solo un zumbido eléctrico apenas perceptible y el chasquido rítmico de los interruptores. En el lenguaje popular, la gente los bautizó simplemente como el trole. Para los mexicanos de aquella época, el trolebús no era solo un medio de transporte, sino un símbolo potente de modernización, una promesa de que el país finalmente se estaba codeando con las grandes potencias mundiales. Mientras Europa aún retiraba los escombros de la Segunda Guerra Mundial, México vivía su época de oro, y la electricidad era su principal fuerza motriz. Retrocedamos un poco más en el tiempo. Año 1945. México emerge de un periodo de inestabilidad global con un potencial enorme, pero con un sistema de transporte agotado. Los viejos tranvías que habían traqueteado por las calles de la capital desde principios de siglo ya no daban abasto. Los rieles se hundían en el suelo blando del antiguo lecho lacustre sobre el cual se asienta la ciudad. Las reparaciones exigían inversiones colosales, y la población, que crecía exponencialmente, demandaba flexibilidad. Las autoridades capitalinas lo entendieron rápidamente. Se necesitaba un punto medio entre el rígido tranvía y el ruidoso y sucio autobús de diésel. La elección lógica fue el trolebús. Era la solución ideal para una ciudad situada en un valle a más de 2.200 metros de altura. Los motores eléctricos, a diferencia de los de combustión interna, no perdían potencia en el aire enrarecido de la altitud. Podían trepar con facilidad las empinadas colinas de los barrios periféricos, donde los autobuses sufrían y tosían nubes de hollín. Las primeras líneas se inauguraron oficialmente en 1951, marcando el inicio de una electrificación masiva que cambiaría el rostro de la capital para siempre. México no intentó inventar el hilo negro. Recurrió a la experiencia de su vecino del norte. Los primeros trolebuses llegaron de los Estados Unidos. Máquinas legendarias de marcas como Marmon Harrington, Pullman y Westram. Muchas de ellas no eran nuevas. Las ciudades estadounidenses en aquel entonces ya empezaban a cometer su error histórico de abandonar el transporte ecológico para rendirse ante el cabildeo de la industria petrolera. La Ciudad de México, en cambio, compró estas unidades por decenas. Para los ingenieros y mecánicos mexicanos del ST, Servicio de Transportes Eléctricos, aquello fue una verdadera escuela de vida. Aprendieron a mantener en perfecto estado de funcionamiento una tecnología que en Estados Unidos ya se consideraba obsoleta, y lo hicieron con una maestría técnica envidiable. Los conductores, con sus camisas azules de uniforme impecable, sentían un orgullo genuino por sus máquinas. El trolebús era visto como un transporte limpio y de clase, en comparación con los camiones privados que circulaban por las avenidas violando todas las reglas y envenenando el aire con sus escapes abiertos. Pero la capital no estaba sola en esta aventura eléctrica. El segundo bastión del trolebús fue Guadalajara. Allí la historia comenzó un poco más tarde, pero fue igualmente vibrante. La ciudad de las rosas, como se le conocía, necesitaba una imagen moderna que estuviera a la altura de su crecimiento. Las autoridades tapatías miraban hacia la capital y soñaban con una red de cables igual de eficiente. A diferencia de la Ciudad de México, donde el sistema creció de forma un tanto caótica siguiendo la expansión de los nuevos barrios, en Guadalajara se planificó con una pasión estética muy latina. Los trolebuses debían resaltar la arquitectura del centro colonial. Cuando las primeras líneas empezaron a operar, causaron un furor absoluto. La gente se agolpaba en las aceras solo para ver cómo una máquina enorme se movía sin necesidad de un motor ruidoso
ni de rieles en el suelo. Era una era de fe ciega en el progreso infinito. El petróleo era barato, pero la electricidad, generada por las imponentes presas hidroeléctricas mexicanas, parecía una opción mucho más prometedora, limpia y, sobre todo, nuestra. Para finales de la década de los 50, la red de trolebuses de la Ciudad de México se había convertido en una de las más grandes del hemisferio occidental. Se crearon rutas icónicas, como la línea que recorría la Avenida Insurgentes, la arteria más larga de la ciudad. Las unidades pasaban cada pocos minutos, moviendo masas humanas con una precisión matemática. Fue entonces cuando México decidió que era hora de dejar de depender de las importaciones estadounidenses. Surgieron planes ambiciosos para crear una industria nacional. La planta de Masa, mexicana de autobuses, comenzó a preparar el terreno para ensamblar trolebuses utilizando componentes nacionales. Fue un momento de triunfo máximo. El ingenio mexicano demostraba que no solo podía operar tecnología extranjera, sino también crear la propia. El transporte eléctrico se convirtió en la columna vertebral de la economía urbana, conectando las periferias obreras con el centro financiero, permitiendo que millones de personas contribuyeran diariamente al milagro mexicano. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito rotundo, ya comenzaban a gestarse problemas que, en el futuro, resultarían fatales. La ciudad crecía más rápido de lo que los operarios podían instalar los cables. La infraestructura exigía cantidades industriales de cobre, y los precios internacionales de los metales empezaron a fluctuar peligrosamente. Además, la élite política miraba con cada vez más envidia el modelo de Detroit, donde el automóvil particular se elevaba a la categoría de culto. Se empezaron a proyectar las primeras autopistas urbanas y los cables aéreos comenzaron a ser vistos por algunos progresistas como basura visual, un vestigio del pasado que estorbaba la visión de un futuro lleno de Chevrolets y Cadillacs. Al mismo tiempo, en la sombra de los grandes depósitos, aparecían los primeros signos de corrupción y mala administración. Piezas que desaparecían y horarios que se volvían erráticos. Pero en 1965 nadie quería pensar en eso. La gente simplemente subía al salón, pagaba sus centavos al conductor y disfrutaba del suave andar del autobús eléctrico, mientras observaba una ciudad que florecía. Era la primavera del trolebús mexicano, y parecía que el verano duraría para siempre. Pero en el horizonte ya se asomaban los años 70, la década que lo cambiaría todo. Pero entonces llegó 1969, el año en que todo cambió. En la Ciudad de México se inauguró la primera línea del metro, la emblemática Línea Rosa. Fue un triunfo de la ingeniería, un proyecto de prestigio nacional que absorbió todos los recursos disponibles. Y fue precisamente en ese momento cuando las nubes empezaron a oscurecer el horizonte del trolebús mexicano. De la misma forma en que en la Alemania Oriental el liderazgo político apostó todo por el tranvía, el gobierno mexicano se enamoró perdidamente del metro. De la noche a la mañana, el trolebús pasó de ser el símbolo del futuro a convertirse en un plan B. Oficialmente se le empezó a llamar transporte alimentador, un eslabón secundario cuya única misión era acercar a la gente a las estaciones de la joya subterránea. Pero la realidad era mucho más cruel. Mientras el metro corría por sus propios túneles blindados, el trolebús seguía siendo rehén de las calles. Y las calles de México en los años 70 se estaban transformando en un auténtico infierno. La motorización masiva avanzaba a pasos agigantados. La ciudad comenzaba a asfixiarse en embotellamientos interminables y los autobuses eléctricos, atados a sus cables, se quedaban atrapados en el tráfico, perdiendo su mayor ventaja, la agilidad. ¿Por qué, en una década donde el mundo sufría por la crisis energética, México no se aferró a su transporte eléctrico? La respuesta estaba bajo tierra, pero no era el metro, sino el petróleo. A mediados de los 70, se descubrió en el Golfo de México el gigantesco yacimiento de Cantarell. El país se convirtió en un gigante petrolero de un día para otro. El presidente José López Portillo
Llegó a decir con arrogancia que los mexicanos debíamos aprender a administrar la abundancia. La gasolina y el diésel pasaron a costar centavos dentro del país. En esta nueva realidad económica, los complejos cálculos de eficiencia eléctrica terminaron en la basura. ¿Para qué planear redes de catenaria, construir subestaciones de rectificación y lidiar con pesados cables de cobre si se podía simplemente llenar el tanque de un autobús común con diésel barato y lanzarlo a la calle? Fue la era dorada de la combustión interna, que paradójicamente se convirtió en la era más negra para la ecología del Valle de Anáhuac. El segundo golpe fue tecnológico. A principios de los 80, el parque de los viejos trolebuses estadounidenses, aquellos legendarios Marmon y Pullman, estaba totalmente agotado. Las unidades vibraban, se descomponían constantemente, sus motores lanzaban chispas y los salones parecían escenografías de una película postapocalíptica. Pero en lugar de comprar maquinaria nueva, las autoridades de la ciudad recurrieron a la improvisación. Fue el período del ingenio mexicano en su máxima expresión. En los talleres del ST se realizaban híbridos imposibles. Se injertaban piezas modernas en carrocerías antiguas, se remendaban perforaciones y se intentaba prolongar la vida de una técnica que debiera estar ya en los museos. Sin embargo, en 1982 estalló el Agosto Negro. México declaró el default de su deuda externa. La economía se desplomó, el peso se devaluó y simplemente no quedó rastro de divisas para comprar refacciones importadas. En Guadalajara, la situación era aún más triste. La red, que apenas empezaba a florecer, se enfrentó a la falta de presupuesto y comenzó una lenta y dolorosa degradación. Pero la verdadera catástrofe estaba por llegar. 19 de septiembre de 1985. 7:19 de la mañana. Un terremoto pavoroso de magnitud 8,1 convirtió el centro de la Ciudad de México en ruinas. La infraestructura del trolebús sufrió daños colosales. Kilómetros de cables de contacto cayeron junto con los edificios. Las subestaciones eléctricas estallaron y los depósitos quedaron sepultados bajo toneladas de escombros. En esos días oscuros, parecía que el trolebús en la capital había muerto definitivamente. En un contexto donde miles de personas lo habían perdido todo, reconstruir unos cables parecía un absurdo. La ciudad fue invadida por microbuses privados, los famosos peseros, que se convirtieron en auténticos buitres del asfalto. Eran flexibles, no necesitaban electricidad y circulaban por donde podían. Fue entonces cuando el trolebús perdió su trono frente al caos del transporte concesionado. A pesar de todo, hubo un rayo de luz en medio de la penumbra. Precisamente en los años 80, México hizo un último intento desesperado por salvar su transporte eléctrico mediante la producción propia. La planta de Masa, mexicana de autobuses, en colaboración con la japonesa Mitsubishi y empresas de Europa del Este, comenzó a fabricar nuevos modelos. Eran las series 2000 y 3000, trolebuses potentes, cuadrados, auténticamente mexicanos. Eran robustos como tanques y podían transportar cantidades increíbles de pasajeros. Los conductores los amaban por su fuerza. Estas máquinas literalmente volaban al arrancar, dejando atrás a sus competidores de diésel. A mediados de la década aparecieron incluso los trolebuses articulados, los gusanos, que podían reemplazar a 3 autobuses normales. Fue un intento heroico de modernización en medio de la crisis, la última gran apuesta de que la electricidad vencería al espejismo del petróleo. Sin embargo, la voluntad política era frágil. Mientras los ingenieros del ST hacían milagros en los talleres, restaurando líneas tras el sismo e instalando sistemas de control por tiristores, las autoridades seguían ensanchando avenidas para los autos particulares. El trolebús quedó atrapado en una pinza mortal. Por un lado, el metro, eficiente pero carísimo de construir. Por el otro, las peseras, sucias y ruidosas, pero omnipresentes. El cobre de las líneas se volvió blanco de robos y el mantenimiento de las subestaciones requería un dinero que, en la década perdida, simplemente no existía.
En Guadalajara, el abandono llegó al extremo de cerrar rutas enteras solo porque no había presupuesto para cambiar un transformador quemado. La era de esperanza de los años 50 se convirtió en la era de supervivencia de los 80. El trolebús empezó a ser visto como el transporte de los pobres, algo lento y anticuado. Nadie entendía entonces que 30 años después, el mundo entero soñaría con lo que México estaba intentando salvar a pesar de todo. Fue un quiebre en la historia, donde el beneficio inmediato del petróleo cegó a los planificadores, obligándolos a olvidar el futuro que alguna vez tuvieron en sus manos. Después de 1990, México, al igual que la Alemania unificada, entró en una era de revisión radical de su pasado. Pero mientras en la Alemania oriental los trolebuses desaparecían por los estándares de eficiencia occidentales, en México los asfixiaba un mercado salvaje y sin control. Fue la era de la resaca neoliberal. La planta estatal Masa, orgullo de la industria mexicana, fue privatizada y posteriormente vendida a la sueca Volvo. La producción de trolebuses nacionales se detuvo en seco. En todo el país, desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, la política de transporte se convirtió en un caos absoluto. Las calles fueron capturadas por decenas de miles de microbuses privados, los infames micros. Eran sucios, peligrosos y ruidosos, pero resultaban increíblemente baratos para los dueños de las concesiones. En esta batalla desigual por el pasajero, el trolebús, cargado con su infraestructura estatal y su gestión pública, parecía un mastodonte lento y fuera de época. Durante los años 90 y principios de los 2000, muchas líneas fueron simplemente desmanteladas. En Guadalajara, la red se redujo a un mínimo crítico. Debido a la corrupción en la empresa paraestatal Sistecozom, el dinero para reparar las subestaciones desaparecía y las unidades se pudrían bajo el sol en depósitos olvidados. Parecía que la historia había llegado a su fin. En la década del 2000, la Ciudad de México se convirtió en el símbolo del apocalipsis ecológico. El smog en el valle de Anáhuac era tan denso que los pájaros morían en pleno vuelo, y las montañas que rodean la ciudad pasaban años ocultas tras un velo gris de plomo y ozono. Fue entonces cuando llegó el momento de la lucidez. Las autoridades capitalinas entendieron que el metro estaba al límite, que los autobuses de diésel estaban envenenando a la población, y que el automóvil particular era un callejón sin salida. En el año 2009 ocurrió un evento que fue el primer paso hacia la salvación. El lanzamiento del corredor cero emisiones en el eje central Lázaro Cárdenas. Fue una antigua ruta de trolebuses que atraviesa la ciudad de norte a sur, la cual fue limpiada por completo de microbuses privados para ser operada exclusivamente por trolebuses renovados. Fue la primera señal de que la electricidad estaba de regreso. Pero el verdadero salto cuántico ocurrió hace muy poco, en 2019, cuando el gobierno de la Ciudad de México tomó una decisión que sorprendió a los expertos en transporte de todo el planeta. En lugar de jubilar definitivamente a los trolebuses como una tecnología del pasado, México invirtió miles de millones en su futuro. A la ciudad llegaron cientos de flamantes trolebuses azules de última generación de la marca china Yutong. Estas ya no son las cajas ruidosas de los años 80. Son naves silenciosas con aire acondicionado, conexión Wi-Fi y, lo más importante, potentes baterías de litio. El trolebús mexicano moderno se convirtió en un híbrido. Puede circular kilómetros sin estar conectado a los cables, rodeando accidentes o extendiendo su ruta hacia donde aún no llega la catenaria. Pero el símbolo máximo de este renacimiento es un proyecto sin precedentes en el mundo. El trolebús elevado de Iztapalapa. Imaginen un viaducto de 8 kilómetros de largo, elevado sobre una de las zonas más pobres y densamente pobladas del planeta. Por este puente no circulan autos. Es una vía exclusiva para trolebuses. Es un metro sobre neumáticos que se construye mucho más rápido y barato que un túnel subterráneo, ofreciendo a cambio un silencio absoluto y cero emisiones de carbono. Hoy, en 2026, la Ciudad de México posee la flota de trolebuses más grande y moderna de toda América Latina. Guadalajara, observando el éxito de la capital, también ha comenzado a reanimar su red, adquiriendo unidades articuladas de gran capacidad.
La experiencia mexicana ha demostrado que el trolebús no fue un error de planificación, sino un tesoro subestimado. Aquí vemos un paralelismo asombroso con Alemania. Mientras en Eberswalde conservaron con celo la única semilla sobreviviente de la red de la RDA, México pasó por un período de autodestrucción para terminar regresando a la misma idea original. Resultó que los cables de cobre sobre nuestras cabezas no eran basura visual, sino las venas de una ciudad viva y consciente. La movilidad eléctrica, de la que hoy presumen las agencias de marketing como si fuera un invento nuevo, estuvo en manos de los mexicanos desde hace 70 años. Simplemente tuvimos que dar un círculo enorme, desperdiciando décadas en la fe ciega hacia el petróleo barato y el automóvil todopoderoso, para entender que el zumbido suave del motor eléctrico es, en realidad, el sonido de la verdadera civilización. La historia del trolebús en México es una historia de resiliencia. Es la historia de los mecánicos que en los años 80 rescataban piezas de los cementerios de chatarra para que las máquinas salieran a dar servicio tras el terremoto. Es la historia de los conductores que durante décadas navegaron en un tráfico demencial confiando en su trole. Y es la historia de los ingenieros actuales que convirtieron una idea antigua en un transporte futurista. Cuando estén en la Ciudad de México, no dejen de subir a la plataforma del trolebús elevado en Iztapalapa. Observen cómo la unidad azul se desliza sin ruido sobre un mar infinito de techos en la metrópoli. Esto ya no es transporte para quienes no tienen otra opción. Es transporte para una sociedad inteligente. Es un monumento a la era del milagro mexicano. Y al mismo tiempo, un puente directo al futuro. La RDA perdió sus redes por la caída de un sistema político. La Alemania occidental por el culto al consumo. Y México estuvo a punto de perderlas por el caos del libre mercado. Pero México resistió. Y esa es la gran lección. El progreso no siempre significa destruir lo viejo. A veces, el progreso consiste en saber recordar a tiempo aquello que alguna vez olvidamos injustamente. Gracias por recorrer este camino con nosotros, desde las calles de Dresde hasta las avenidas del Valle de México. Suscríbanse al canal para no perderse más historias sobre la tecnología que transforma nuestro mundo. Y díganos en los comentarios, ¿hay trolebuses en su ciudad o solo quedan en el recuerdo, como los viejos Skoda en las calles de Berlín Oriental? Manténganse del lado luminoso de la calle. Manténganse eléctricos. Hasta la próxima.